Bienvenidos, feliz año. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Nosotros vamos ahora a tener la clase, la lección número 2 de la clase de los menores. Y es ser una bendición. Ah, ¿Cuántos de ustedes han pensado en la posibilidad de ser una bendición para las personas que los rodean? Vivimos en una época de pandemia donde no solamente tenemos que mirar las cosas que están pasando desde un punto de vista positivo, sino que también nosotros tenemos que ayudar a las personas que están cerca de nosotros. Estamos hablando del eslabón del servicio, al igual que Jesús, podemos ayudar y servir incondicionalmente a las demás. El trabajo como cristianos, mientras nosotros vamos creciendo en la iglesia, porque yo también fui un niño y crecí dentro de la iglesia, nos enseñaron que era el servicio, que teníamos que encontrar nuestro lugar dentro de nuestra familia, dentro de nuestra escuela, dentro de nuestra iglesia, para poder servir y trabajar. Algunos hemos decidido ser maestros, otros diáconos, diaconistas, directores jóvenes, conquistadores. Pero cualquier sea la elección que tú temas, nosotros estamos al servicio de Dios en beneficio de los demás. Esta lección 2 dice vamos a hablar acerca de cómo era Jesús cuando era niño. El mundo siempre se quedó con la idea de que Jesús quedó como un bebito. La semana pasada estábamos en Navidad y todo el mundo decía el niño Dios, el niño Dios, el niño Dios. Pero el niño Dios creció para dar ejemplo a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos. O sea, la idea católica de que es solamente el niño Dios, no, es el niño Dios creció. En Marcos 10:45, Marcos, uno de los escritores de uno de los libros de la Biblia, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este estudio está basado en el capítulo 3 y 4 del deseo de todas las gentes. Que es el complemento de la historia, de la lección que tú has leído. La pregunta es, ¿cómo era Jesús al crecer? Está basado en los capítulos 7, 8 y 9 del Deseo de todas las gentes, escritos por Elena de White, ya que es nuestra escritora favorita y nosotros de ella tomamos algunas ideas. En primer lugar, Jesús era hijo de Dios, pero su madre había sido la Virgen María. José, el carpintero, vendría a ser el padrastro, ya que él se casa con María estando ella embarazada, de lo que nosotros sabemos. Jesús no fue a la escuela de los rabinos. Todos los niños judíos iban a la escuela de los rabinos para ser instruidos en cuanto a la Biblia, a los escritos que había en aquella época, que había del Génesis hasta el libro de Malaquías. Pero ellos daban unas interpretaciones equivocadas. Se centraban mucho en los sacrificios, pero no en realidad en el mensaje que Dios tenía para ellos. Así que fue María quien enseñó quien enseñó, y José le enseñó también a trabajar en la carpintería, ¿no? José tenía medios hermanos por parte de José, y vivía con ellos en la aldea de Nazaret. Este versículo se usa mucho, lo has escuchado muchas veces, y dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea que Jesús era normal, pero su crecimiento se daba en sabiduría, o sea, sabía elegir el bien y alejarse del mal, en estatura, o sea que no se quedó enano, y en gracia, quiere decir que era una persona social para con Dios y caía en gracia para con Dios y los hombres. Este versículo también nos enseña que Jesús tenía una inteligencia viva y aguda para comprender. Si en un muchacho su crecimiento era normal. Aparte de nosotros aprender las ciencias, las matemáticas, aprender las ciencias naturales, tenemos que también nosotros saber comprender los mensajes que recibimos. Jesús desde niño estaba dispuesto siempre a ayudar a los demás, tenía paciencia, que nadie podía hacerla perder. O sea, Jesús tenía mucha paciencia. Es importante que tengamos en cuenta que estamos usando los escritos de Elena de White, porque en la actualidad hay muchas teorías acerca de la infancia de Jesús y su adolescencia.
Algunos dicen que se fue a la India, otros dicen que estuvo en Egipto, pero en Egipto sí estuvo hasta cierta edad, hasta regresar después de la muerte de Herodes. Pero Jesús no tuvo una influencia de las filosofías orientales, ni de India, ni de Grecia. Jesús se quedó siempre en las tierras bíblicas. Jesús desde niño estudiaba en la naturaleza, porque es el primer libro de Dios que nosotros tenemos. O sea, tú en la naturaleza, cuando hay una tormenta de nieve, cuando tú ves las flores, los árboles, los pajaritos, descubres el poder creador de Dios, y él descubrió que él mismo había participado, porque Dios, Jesús, había estado desde la creación. Estudiaba los animales, las plantas, porque es parte de la naturaleza. Estudiaba el poder curativo de las plantas también. Jesús también se dedicaba al estudio de la Biblia. Para ello se aislaba, pero no era ermitaño. O sea que él se cogía en los rollos, se ponía a estudiar, dice Elena de White, pero no era ermitaño, es decir, no se incomunicaba con las demás personas. Dice que la vida de Jesús estuvo en armonía con la de Dios. Mientras era niño pensaba y hablaba como un niño, pero nunca mostró un pecado. No mancilló la imagen de Dios en él. Pasó por todos los conflictos que pasamos nosotros: Jesús, tentaciones, hambre, discriminación, violencia, pero dio un ejemplo a los niños y adultos y jóvenes también, y a los adolescentes como tú. Les dio un ejemplo que eso no lo haría una persona infeliz. Jesús conoció la pobreza, ¿cierto? La negación, es decir, decía la verdad siempre. No tenía momentos ociosos, es decir, tiempo perdido. Él se alejaba de amigos que podían tener una mala influencia. No le interesaban los aplausos ni la crítica o censura por su conducta diferente. Sabía decir no a una tentación. Y eso es bien importante, porque Jesús él era diferente, no porque quería sobresalir. Él asumía su responsabilidad como ser hijo de Dios, una responsabilidad que nosotros tenemos que hacerlo. A veces los adolescentes imitan las actitudes y palabras de los amigos, pero Jesús quería ser un hijo de Dios. Por lo tanto, él estaba interesado en realmente ser una persona ejemplar. No buscaba que lo quisieran los amigos. Lo que él buscaba era ser feliz y hacer las cosas como él pensaba que tenían que ser. Jesús fue el único ser en este mundo que vivió sin pecar. Jesús no cometió un pecado ni de niño ni de grande. Aprendió a trabajar en un oficio y con sus propias manos trabajaba en la carpintería de José. Jesús no se excusó para cumplir sus responsabilidades. Lo que tenía que hacer lo tenía que hacer. Vivía en una época donde no había tecnología, donde las casas no tenían gas, no tenían agua, no tenían baño. Así que él tenía que traer agua, eh, limpiar la casa. Jesús compartió la vida con los pobres, los enfermos, los ricos, los hambrientos, y podía consolarlos y ayudarles y estimularlos. O sea que Jesús era una persona, era un niño que realmente asumía sus responsabilidades, y eso es importante que nosotros tenemos que darnos cuenta. Hoy día los padres le dicen a los hijos: clean up o limpia tu cuarto, y están furiosos. A diferencia de Jesús, él estaba feliz de hacerlo. Él apoyaba a sus padres. Sus padres eran pobres, ¿no? Su papá era carpintero, no siempre había trabajo, pero el papá buscaba. La mamá no trabajaba, así que Jesús trataba de ser una bendición para sus padres, ¿cierto? Y eso es bien importante, que nosotros tenemos que darnos cuenta de que nosotros tenemos que ayudar a nuestros padres y vivir de acuerdo a nuestra condición económica, tratando de superar las expectativas, por supuesto. A Jesús a veces le pedían que leyera la porción de las Escrituras, hoy lo llamamos Biblia, y para todos los que escuchaban era una alegría, pero no se llenaba de orgullo personal. De niño no hizo ningún milagro. Hay películas que tú vas a ver en la televisión donde Jesús hace milagros, pero eso es mentira. Jesús de niño no hizo milagros porque todavía era un niño, ¿no? Él leía la Biblia porque en la Biblia encontramos que cuando Jesús regresa a Nazaret,
Él lee la Biblia como era la costumbre que lo había hecho desde niño y la gente se sentía contenta. Es importante, tú puedes estar leyendo la Biblia y ser una persona feliz y hacer feliz a los demás. Cuando llegó al templo a los 12 años, porque era la edad que los niños judíos iban al templo, hoy día van bebés, niños a la iglesia adventista, pero en esa época tenían que tener 12 años porque se consideraba que a los 12 años ya podía ser un adulto. Jesús tenía preguntas que hacer y las enseñaba. No es malo preguntar a una persona adulta acerca de la Biblia. Así que él preguntaba, pero él comprendía mejor las profecías que los mismos sacerdotes, ya que él no había tenido una influencia. Y eso es importante porque a tu edad tú puedes leer más la Biblia, puedes escribir en un cuaderno las preguntas que tengas acerca de las historias o de las profecías, pero te enseña que Jesús a los 12 años ya conocía profecías. Jesús no solo había aprendido de su madre, la experiencia que había tenido con Dios, pero su comprensión era admirable. Jesús tenía una voz seria, ferviente y melodiosa. Durante los siguientes 18 años, después de decir que era el Hijo de Dios, porque él a los 12 de Dios dice que él estaba en la casa de su padre, asumió el papel de hijo, hermano, amigo y ciudadano. O sea, Jesús no esperó, no hay que esperar a ser adulto para hacer algo para Jesús. Tú puedes desde ya, a tu edad, puedes asumir el papel de hijo, hermano, amigo y ciudadano, ¿verdad? Porque nosotros somos llamados al servicio. Estás llamado a servir en tu hogar, tú feliz como persona, en la iglesia, con tus vecinos y en la comunidad donde tú te estás desarrollando. Nosotros no estamos en una iglesia para estar reunidos solo en la iglesia. Hay que romper esa costumbre, porque si no te vas a aburrir. Tú necesitas salir afuera al mundo y contar y asumir tu responsabilidad como la asumió Jesús. Jesús cuando llegó al templo participaba de las ceremonias. No era que esto no lo hago o esto no me gusta o esto no lo quiero hacer, me da vergüenza. No, Jesús participaba de las ceremonias tratando de que sus padres comprendan que Él era el Cordero de Dios que moriría para salvar al hombre. Jesús, cuando fue creciendo, comprendió su misión, se comprendió a través del estudio de la naturaleza que el enemigo de Dios había arruinado el mundo y ahora él sabía que venía a ser el salvador del mundo y ese mensaje se lo daba a sus padres, en especial a María, que fue quien lo vio morir en la cruz. Jesús mientras vivía comprendió que había una diferencia entre lo que Dios pedía y los líderes religiosos vivían. Cuando tú estudias la Biblia, cuando tú estudias los libros de Elena de White, tú puedes darte cuenta lo que Dios desea y lo que algunas personas quieren que en la iglesia se haga. Algunas personas te dicen, esto tienes que hacerlo tú en la iglesia, esto y esto. Pero muchas de las cosas que nos dicen esto, tú tienes que verlo si es lo que Dios dice. Y si es lo que Dios dice, síguelo. Si no, déjalo, porque no es algo que Dios quiere. Cuando alguien te dé un consejo o una información, investiga. Si es correcto, síguelo, pero si no es correcto, no lo sigas. Así que él comprendía lo que Dios pedía en las escrituras y los dirigentes o maestros líderes de esa época querían. Él pudo ver esa diferencia. Él se mantenía, por supuesto, del lado de Dios y se defendía con versículos de memoria aprendidos y memorizados. Tú tienes que aprender también los versículos que cada lección tiene. Entonces, al aprender los versículos, tú te puedes defender y puedes saber que estás en lo correcto. A veces no somos llamados a ser balones, globos, que te jalan donde tú vas, donde la mano te lleve. Tú eres una persona que estás preparándote y tú puedes pensar y tomar tus propias decisiones. Ahora, Jesús pedía que toda enseñanza esté basada en la Biblia. Hoy día, tristemente, se cuentan a veces
mi experiencia, lo que yo quiero, así debe ser las cosas, pero a diferencia, toda enseñanza tiene que estar basada en la Biblia. Jesús se oponía a que le impongan una forma errada o equivocada, alguna lección bíblica, y se molestaba, y la gente se molestaba con Jesús porque no se sometía a su voluntad y respondía siempre con versículos memorizados, con un escrito está. Y eso es importante. A veces tenemos amigos dentro de la iglesia o amigos que son de otra iglesia y te quieren decir cómo tiene que ser tu vida cristiana. Te dicen, tú tienes que hacer esto, esto y esto, dejar esto, dejar esto, dejar esto. Pero tú tienes que investigar si lo que la Biblia dice, el mensaje que te están dando es correcto. Y si no es correcto, tú tienes que decirle, no, en la Biblia dice esto y eso se tiene que hacer. Los hermanos de Jesús procuraban que él se sometiera a la autoridad de los maestros porque le causaba problemas. Jesús era diferente, Jesús no se dejaba imponer sus ideas por nadie. Jesús tenía su propia personalidad. Así que él, al estudiar la Biblia, le daba poder para poderse defender. Entonces los hermanos de Jesús, que eran algunos mayores, le trataban de que él se sometiera a los maestros y sacerdotes de Nazaret, pero Jesús no se sometía. Esto le causaba molestia a los hermanos de José porque le era diferente. Jesús no era exclusivista, es decir, Jesús no seleccionaba a sus amigos. Él era amigo de todos, ¿no? Él aceptaba a las personas, él no aceptaba a las personas por su condición económica, por su educación, por su riqueza, sino que era sino que era amigo de todos, porque todos somos invitados a ser hijos de Dios. Hay un error que no debes cometer. Tú no te puedes juntar solamente con algunos niños de la iglesia porque son alegres, o porque son ricos, o porque es el hijo del pastor, me voy a juntar con él y con este no. O quizás con este sí, porque es, me siento más cómodo, a este no lo soporto. No, cuando uno es un cristiano, tiene que amar a todas las personas y tiene que ser amigo de todos. Así que Jesús no era exclusivista, él no aceptaba, este es el hijo del pastor, voy a ser su amigo de él. O este es el hijo del anciano, con este voy a estar. O en la casa de este, voy a ser amigo de este porque en su casa tiene mucho un PlayStation, o en su casa tiene cosas, me puedo quedar en su casa. No, Jesús era amigo de todos. Él era amigo del pobre, del rico, de la persona más instruida. Jesús era amigo de todos, sin excepción alguna. Jesús sufría al ver el pecado y lo llamaba por su nombre. Él vivía cerca de quizás de una mujer que era prostituta, sentía temor por el pecado y sabía que estaba en pecado. Recibía murmuraciones por su manera de pensar. O sea, él era una persona que pensaba por sí mismo. Él no se dejaba guiar por la opinión de la mayoría. Él sabía pensar y vivir, pero él se mantenía del lado de Dios. Jesús no participaba de las travesuras con sus hermanos, le respondía con versículos de memoria, y ellos lo llamaban cobarde por no participar. Pero él soportaba todo, pero se mantenía del lado de Dios. Así que es importante, ¿no? Si tú sabes que van a hacer una travesura y va a causar y va a tener va a tener una consecuencia, entonces Jesús no participaba de las travesuras y lo trataban de aburrido, de cobarde. Pero él no quería meterse en problemas, él no quería desobedecer a Dios. Sabía que al tomar una mala decisión iba a traer tristeza a sus padres y a Dios principalmente, así que él no participaba. Soportaba todo lo que le decían, él lo soportaba, pero se mantenía siempre del lado de Dios. Era Jesús el amigo de todos, como te digo, de los enfermos. Él no los miraba y decía, está con lepra, está con cáncer, o está con, está con el virus. No, Jesús era era amigo de todos, de los enfermos, de los soldados. Mira lo que dice el Espíritu de Profecía. Jesús era amigo de los soldados, de los romanos, era de las personas que sufrían, de los enfermos,
de los samaritanos, de las personas que estaban cansadas de vivir en este mundo lleno de pecado, de los pecadores, y escuchaban de Jesús ánimo, alegría, le tenían confianza, escuchaban las canciones que él decía. Aun algunos no querían estar cerca de Jesús, porque su presencia les delataba sus pecados, porque él se mantenía puro, se mantenía sin pecado, y la gente no quería estar cerca de una persona que le recordaba que él era pecador, o iban en contra de sus pensamientos religiosos. Jesús, mientras fue niño, adolescente y joven, aceptó ser la luz para nosotros. Mira, Jesús disfrutaba del día, él no estaba encerrado, él estaba con sus amigos, no participaba de las actividades. Su presencia daba alegría. Él era amigo de todos. Veía a un soldado, lo saludaba. Veía a un enfermo, se acercaba, compartía su comida. Cantaba y las personas que lo escuchaban mostraban alegría. O sea, Jesús fue una bendición. Y tú tienes que serlo porque nosotros tenemos que imitar a Jesús. Hay niños, adolescentes que tienen una conducta que cuando llegan, de uno dicen, este va a la iglesia, este muchacho va a la iglesia, ¿verdad? Pero mira, se notaba de que Jesús con sus actitudes, con su forma de tener una vida completa, porque él estudiaba, él leía la Biblia, oraba, él cantaba, ayudaba a sus padres, era amigo, hermano, compañero, ciudadano, él dice que realmente era una bendición. Porque a veces cuando uno va creciendo se pone un poco más difícil las situaciones, no queremos estar cerca de nuestros padres, no queremos escuchar, no queremos ir a la iglesia, pero Jesús podía vencer eso con un escrito está. Él sabía asumir su responsabilidad. Tenemos 7 días, 6 días, podemos hacer todas nuestras actividades, pero el sábado era un día preciso que que Jesús aprovechaba para siempre estar a solas con Dios, llevarle alegría, compartir la palabra, los versículos a las personas que lo lograban. Esta lección es de gran importancia para nosotros porque a quien tú tienes que imitar es a Jesús, no a algún cantante, algún actor, algún político, algún deportista. A quien tenemos que imitar es a Jesús. Así que nosotros vamos a realizar la siguiente actividad y según lo que hemos estudiado, vamos a ver qué característica de Jesús cuando era adolescente te ha impactado y lo vas a imitar. O sea, en la lista que tú ves al lado, tú vas a escribir qué característica de Jesús te ha impactado. Hemos hablado de que Jesús, había gente que no quería estar cerca de Jesús porque realmente Jesús era el niño bueno, un niño bueno que era feliz por ser bueno y que agradaba a Dios y a sus padres. Jesús era amigo de todos, como te digo, de que tenía sida, de que tenía cáncer, de que tenía autismo, del leproso, de que tenía el coronavirus. Jesús era amigo de todos. Era amigo de personas que estaban sufriendo, que estaban tristes, que habían perdido familiares, que no tenían trabajo. Él les compartía su amistad. También es importante tener en cuenta que Jesús cuando era niño eh, era parte de una familia, aprendió la Biblia, la sabía interpretar por él mismo, no se dejaba guiar por los sentimientos o pensamientos de otras personas. Estudiaba la naturaleza, el primer libro de Dios, donde se muestra a Dios como creador y se muestra también que el enemigo había destruido el hermoso mundo, era pobre, sabía lo que era pasar hambre, frío, lo que era saber ser pobres, no le importaban los aplausos ni la crítica, eh, participaba de las ceremonias de la iglesia. Ay, no, me da vergüenza, no, no, yo no quiero orar, yo no quiero ir a la iglesia, no, yo no quiero repetir el versículo de memoria. Jesús participaba de las ceremonias porque asumía su rol como hijo, como, como ciudadano, como hermano, como amigo, lo asimilaba. Y eso es importante porque a veces uno tiene que estar a usted diciendo, repite el versículo, no, me da vergüenza. ¿Quieres orar? No, no quiero orar. Y eso mostraba mantenerse lejos de la presencia de Dios. Así que él de pequeño sabía que él era el Mesías
comprendió su misión y preparaba a sus padres porque algún día él iba a morir en la cruz. Mientras vivía en Nazaret no hizo ningún milagro, ¿no? Él se oponía a toda mala enseñanza de la Escritura porque él mismo la había leído. Y eso es importante, tú tienes que leer la Biblia. Ahora que ha empezado este nuevo año, lee cada día la Biblia, descubre las verdades que Dios tiene para ti y también descubre que a veces lo que se dice puede estar en contra de lo que Dios pide. Y eso es importante porque nosotros escuchamos canciones, música, predicaciones, a veces películas de otras religiones y te están enseñando cosas que Dios no enseña. Y tenemos que darnos cuenta de eso. Tenemos que ver qué es lo que Dios dice y qué es lo que la gente dice. Entonces, cuando alguien te dé un consejo, tú tienes que ver si lo que el consejo que te da está de acuerdo a lo que Dios dice o es una opinión personal. O sea, quien debe guiar tus pasos es Dios a través del estudio de la naturaleza y a través del estudio de las escrituras. Cualquier sea nuestra decisión, tenemos que nosotros imitar a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que ser como Jesús, ser una bendición para los demás. Donde tú llegues, tienes que ser un embajador de Dios. Que la gente diga, llegó alguien que está cerca de Dios. Y no que digan, y este va a la iglesia. Mira cómo se porta, mira cómo se viste. Mira cómo trata a su papá, cómo trata a su mamá. Mira cómo trata a sus amigos. Y así habla de Dios, imposible. Donde Jesús llegaba, él era una bendición para las personas. Sabía llamar al pecado por su nombre. Así, hoy día tú tienes que ver cómo te vistes. Si te estás vistiendo como un hijo de Dios o no. Si tus palabras, tus acciones, lo que observas, lo que miras, lo que lees, te hace más acercarte a Dios o te aleja de Dios. Queridos adolescentes, queridos menores, a veces yo crecí en la iglesia adventista, como te digo, y sé lo que ustedes pasan a veces. Hay situaciones que uno dice, estas cosas no deben pasarme, pero cualquier sea tu situación, confía en Dios. Tenemos un ejemplo a quien tenemos que seguir y Jesús tuvo esa edad. Jesús sabe lo que pasar pobreza, lo que pasar hambre, lo que pasar frío, lo que era pasar discriminación. Jesús sabía que por ser diferente no lo estaban marginando, pero a él no le importaba porque él era feliz, porque él quería ser hijo de Dios y cumplir su misión. Hoy día Dios te hace la misma invitación. Estamos en una pandemia. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad de contar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros parientes y a la comunidad entera que Jesús viene pronto. No es fácil porque la vida de Jesús no fue fácil. Él nunca pecó, él nunca pudo de niño hacer un milagro, pero él sabía que estaba haciendo el trabajo para Dios. En este sábado toma una buena decisión y acércate a Jesús, ¿cierto? Jesús no quiere títeres, Jesús quiere personas que tomen buenas decisiones. Y si tú tomas la buena decisión de seguirlo, Dios te va a usar siempre. Afuera hay un mundo de personas que necesitan conocer de Jesús. Hay un mundo de personas, algunos se están muriendo por el COVID y no han podido escuchar acerca del amor de Jesús, de que Jesús viene pronto, del día sábado. No han escuchado, no han leído la Biblia, pero nosotros podemos ser esa bendición para todos el día de hoy. Que Dios me los ayude y recuerden esto, el versículo de memoria, que es un versículo que tenemos que asumir con responsabilidad, es que dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate de muchos. Y el lema es, al igual que Jesús, hemos de amar y servir a los demás. Jesús asumió su responsabilidad con sus padres, con él mismo, con su comunidad y logró llevar una alegría a quien y acercar a las personas a Dios. Que Dios me les ayude, nos vemos la próxima semana y recuerden que Jesús